El trastorno de estrés postraumático, identificado en el CIE-10 como F43.1 y agrupado en los trastornos neuróticos secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos, así como en el DSM-5 identificado con el 309.81, agrupado en los trastornos relacionados con traumas y factores de estrés. En esta presentación vamos a hablar sobre la definición, etiología, epidemiología, características clínicas, escalas diagnósticas y tratamiento. El trastorno de estrés postraumático es una condición psiquiátrica excepcional porque es la única que requiere provocación y un estímulo externo. Es una condición debilitante luego de un evento que la persona encuentra espantoso, ya sea física o emocionalmente, haciendo que la persona que experimentó el evento tenga pensamientos y recuerdos persistentes y aterradores o recuerdos recurrentes de la terrible experiencia. Hay dos elementos necesarios para que dicho trauma pueda concluir al estrés postraumático: la experiencia del estrés y la memoria del suceso. Vamos a ver que estos dos factores son muy importantes para la intensidad y el desarrollo del trauma. Caracterizado por tres síntomas: vivencia repetida del trauma, evitación de la situación traumática y aumento en la activación. Vamos a hablar de la etiología. Primero, la etiología neurobiológica. Tenemos que el recuerdo es crítico para que el trauma tenga impacto y deba registrarse en la memoria. Por lo tanto, si interrumpimos la memoria de alguna forma, ya sea por el uso de drogas o lesión craneana, va a disminuir la probabilidad de desarrollar el TEPT. Los hechos de un suceso son almacenados en la corteza, pero la memoria y el aprendizaje deben codificarse esencialmente dentro del hipocampo. Por lo tanto, tenemos que tener ambas contribuciones para desarrollar el TEPT. El glutamato y el GABA son neurotransmisores claves en la formación de la memoria, siendo el glutamato el que conduce a cambios a largo plazo en la plasticidad sináptica para asegurar la codificación de la memoria, mientras que la activación del receptor GABA la inhibe. Tenemos entonces que la memoria es un síntoma y un factor de riesgo clave para el desarrollo del trastorno de estrés postraumático. La expresión crónica a experiencias estresantes tiende a mantener una excesiva activación del eje hipotálamo-hipófisis adrenal, lo que eleva el cortisol o la hormona del estrés, y esto altera las neuronas y la sensibilidad de sus receptores, siendo que el estrés mantenido puede causar una neurotoxicidad con pérdida permanente de neuronas hipocampales. Además de eso, se ha demostrado que ante mayor duración de un abuso, menor va a ser el volumen cerebral del paciente. Asimismo, si el comienzo del trastorno es tardío, mayor o más conservado va a estar el volumen cerebral. La exposición al estrés, como los cambios fisiológicos que representa, demuestran que hay un desarrollo cerebral adverso en maltrato infantil y en trastorno de estrés postraumático. Las áreas mielinizadas del cerebro en desarrollo son especialmente sensibles y vulnerables al estrés crónico y pueden generar alteraciones en la cantidad de líquido cefalorraquídeo. El volumen de la corteza orbitofrontal es un componente clave con el control de los estados emocionales, motivacionales y adaptativos, por lo que su reducción en niños, quienes han sufrido abuso físico temprano, se asocia a dificultades que experimentan en varios aspectos de su vida social. En la perspectiva psicosocial, tenemos que durante el desarrollo normal de un niño se viven experiencias estresantes y novedosas, ya sea la primera caída de un diente, ya llegada al colegio, la primera noche que duerme solo, entre otras, que pueden ser novedosas y son estresantes, ponen a prueba la fortaleza y la vulnerabilidad de la persona. Por eso es necesario que esta persona tenga un acompañamiento y unas bases comportamentales enseñadas de los padres, siendo así que se ponen a prueba y pueden jugar un papel muy importante en el desarrollo del trauma. La forma en que han sido preparados por sus padres o educadores determina si las experiencias van a jugar un papel lúdico y van a ser importantes para el desarrollo, o van a ser una
un retroceso y van a tener una reacción emocional patológica, como una inseguridad, temor, entre otros. En la epidemiología, tenemos que se estima que entre el 25 y el 87% de niños y adolescentes experimentan al menos un suceso traumático antes de los 20 años, con más episodios en las niñas. En un estudio realizado en Cundinamarca, Colombia, se demostró que en el marco del conflicto armado hay mayor prevalencia de algunas variables sociodemográficas que pueden estar involucradas en el desarrollo de TDP en niños. Por ejemplo, el nivel de escolaridad de los padres, eh, el estrato socioeconómico, el lugar de residencia. En otro estudio, entre 1.420 niños de 9 a 13 años, más de 2/3 expuestos a un suceso traumático fueron seguidos hasta sus 16 años y solo el 13.4% tuvieron síntomas de estrés postraumático y menos del 5% tuvieron el trastorno de estrés postraumático. Características clínicas. Las características clínicas, entonces tenemos que hacer una buena recolección de los datos para que podamos conformar una buena historia, siendo que los informantes deben ser variados, tanto de los padres como de los educadores o de las personas que tengan acceso al paciente o en este caso al niño. Presentamos en orden decreciente las causas más frecuentes: desastre natural, eventos traumáticos, guerra, abuso infantil, heridas, violencia, cáncer, muerte, entre otras. Los criterios diagnósticos. Vamos a dividir estos criterios diagnósticos entre los que se realizan a niños mayores de 6 años, adolescentes y adultos, y los que se realizan a niños menores de 6 años. En este caso, en trastorno de estrés postraumático para adultos, adolescentes y mayores de 6 años. El criterio A nos muestra que la exposición a la muerte, lesión grave o violencia sexual, ya sea real o amenazada, en una o más de las siguientes formas: experiencia del suceso traumático, presencia directa del suceso ocurrido a otros, conocimiento de que el suceso traumático ha ocurrido en un familiar próximo o un amigo íntimo, en los casos de amenaza o realidad de muerte de un familiar o amigo. El suceso ha de haber sido violento o accidental. Exposición repetida o extrema a detalles repulsivos del suceso traumático. Por ejemplo, ser un socorrista y que estar recogiendo restos humanos, o ser un militar y estar expuesto a los disparos y a la muerte. El criterio A4 no se aplica a la exposición a través de medios electrónicos, televisión, películas o fotografías, a menos de que esta exposición esté relacionada con el trabajo. En el criterio B, tenemos que la presencia de uno o más de los síntomas de intrusión, si asociados al suceso traumático, que comienzan después del suceso traumático. 1. Recuerdos angustiosos recurrentes, involuntarios e intrusivos del suceso traumático. En los niños mayores de 6 años se pueden producir juegos repetitivos en los que se expresen temas o aspectos del suceso traumático. 2. Sueños angustiosos recurrentes en los que el contenido y o el afecto del sueño está relacionado con el suceso traumático. En los niños hay una característica: es que pueden existir sueños aterradores que no tienen un contenido reconocible. Reacciones disociativas, en las que el sujeto siente o actúa como si se repitiera el suceso traumático. Estas reacciones se pueden producir de forma continua y la expresión más extrema es una pérdida completa de conciencia del entorno presente. En los niños, la representación específica del trauma puede tener lugar en el juego. 4. Malestar psicológico intenso o prolongado al exponerse a factores internos o externos que simbolicen o se parezcan a un aspecto del suceso traumático. 5. Reacciones fisiológicas intensas a factores internos o externos que simbolicen o se parecen a un aspecto del suceso traumático. Criterio C. Evitación persistente de estímulos asociados al suceso traumático, que comienza tras el suceso traumático, como se pone de manifiesto por una de las dos siguientes características.
Evitación o esfuerzo para evitar recuerdos, pensamientos o sentimientos angustiosos acerca de o estrechamente asociados al suceso traumático. 2. Evitación o esfuerzos para evitar recordatorios externos que despierten recuerdos, pensamientos o sentimientos angustiosos acerca de o estrechamente asociados al suceso traumático. Criterio D. Alteraciones negativas cognitivas y el estado de ánimo asociados a los sucesos traumáticos que comienzan o empeoran después del suceso, como se pone de manifiesto por dos o más de las características siguientes. Incapacidad de recordar un aspecto importante del suceso traumático debido típicamente a amnesia disociativa y no a otros factores como una lesión cerebral, alcohol o drogas. Creencias o expectativas negativas persistentes y exageradas sobre uno mismo, los demás o el mundo. Por ejemplo, decir que uno está mal, que no puede confiar en nadie, o el mundo es peligroso, tener los nervios de punta, etc. Tercero, percepción distorsionada persistente de la causa o las consecuencias del suceso traumático, que hace que el individuo se acuse a sí mismo o a los demás. Cuarto, estado emocional negativo persistente, por ejemplo, miedo, terror, enfado, culpa o vergüenza. Quinto, disminución importante del interés o la participación en actividades significativas. Sexto, sentimiento de desapego o estreñimiento a los demás. Séptimo, incapacidad persistente de experimentar emociones positivas, por ejemplo, felicidad, satisfacción o sentimientos amorosos. Criterio E. Alteración importante de la alerta y reactividad asociada al suceso traumático, que comienza o empeora después del suceso traumático como se pone de manifiesto por dos o más de las características siguientes. Comportamiento irritable y arrebatos de furia con poca o ninguna provocación, que se expresan típicamente como agresión verbal o física contra personas o objetos. Primero, comportamiento irritable y arrebatos de furia, con poca o ninguna provocación, que se expresan típicamente como agresión verbal o física contra personas o objetos. Segundo, comportamiento imprudente o autodestructivo. Tercero, hipervigilancia. Cuarto, respuesta de sobresalto exagerada. Quinto, problemas de concentración. Sexto, alteración del sueño. Por ejemplo, dificultad para conciliar el sueño, continuar el sueño o un sueño inquieto. Criterio F. La duración de la alteración de los criterios B, C, D y E es superior a un mes. G. La alteración causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. H. La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo medicamentos, alcohol u a otra afección médica. Ahora vamos a hablar sobre los criterios que se le aplican a los niños menores de 6 años. En niños menores de 6 años tenemos que el criterio A, la exposición a la muerte, lesión grave o violencia sexual, ya sea real o amenazada, en una o más de las siguientes formas. Experiencia directa del suceso traumático. Presencia directa del suceso ocurrido a otros, especialmente a los cuidadores primarios. Conocimiento de que el suceso traumático ha ocurrido a uno de los padres o cuidadores. Hay que notar que no se incluyen sucesos que solamente se han visto en medios electrónicos, televisión, películas o fotografías. Criterio B. Presencia de uno o más de los síntomas de intrusión siguientes asociados a los sucesos traumáticos que comienzan después del suceso traumático. Recuerdos angustiosos, recurrentes, involuntarios e intrusivos del suceso traumático, los cuales pueden ser espontáneos e intrusivos y se pueden expresar como recreación en el juego. 2. Sueños angustiosos recurrentes en los que el contenido y o el afecto del sueño está relacionado con el suceso traumático. Pueden resultar imposible determinar que el contenido aterrador está relacionado con el suceso traumático. Tercero, reacciones disociativas, escenas, por ejemplo, retrospectivas, en las que
El niño siente o actúa como si se repitiera el suceso traumático. Estas reacciones se pueden producir de forma continua y la expresión más extrema es una pérdida completa de conciencia del entorno presente. La representación específica del trauma puede tener lugar en el juego. Malestar psicológico intenso o prolongado al exponerse a factores internos o externos que simbolizan o se parecen a un aspecto del suceso traumático. Quinto, reacciones fisiológicas importantes a los recordatorios del suceso traumático. Criterio C. Ha de estar presente uno o más de los siguientes síntomas, que representan evitación persistente de los estímulos asociados al suceso traumático o alteración cognitiva y del estado de ánimo asociado al suceso traumático que comienza o empeora después del suceso. Por ejemplo, evitación persistente de los estímulos. Primero, evitación o esfuerzos para evitar actividades, lugares o recordatorios físicos que despiertan el recuerdo del suceso. 2. Evitación o esfuerzos para evitar personas, conversaciones o situaciones interpersonales que despiertan el recuerdo del suceso traumático. Alteraciones cognitivas. Aumento importante de la frecuencia de estados emocionales negativos, por ejemplo miedo, culpa, tristeza, vergüenza o confusión. Cuarto, disminución importante del interés o la participación en actividades significativas que incluyen disminución del juego. Quinto, comportamiento socialmente retraído. Sexto, reducción persistente de la expresión de emociones positivas. Criterio D. Alteración importante de la alerta y reactividad asociada al suceso traumático, que comienza o empeora después del suceso traumático, como se pone de manifiesto por dos o más de las características siguientes: comportamiento irritable y arrebatos de furia, con poco o ninguna provocación, que se expresa típicamente como agresión verbal o física contra personas u objetos. 2. Hipervigilancia. 3. Respuesta a sobresalto exagerada. 4. Problemas de concentración. 5. Alteración del sueño, dificultad para conciliar o continuar el sueño o sueño inquieto. Criterio E. La duración de la alteración es superior a un mes. Criterio F. La alteración causa malestar clínicamente significativo o problemas en la relación con los padres, hermanos, compañeros u otros cuidadores o en el comportamiento de la escuela. G. La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, ya sea medicamento o alcohol, u otra afección médica. Se debe especificar si el paciente tiene síntomas disociativos como la despersonalización, que es una experiencia persistente o recurrente de un sentimiento de desapego y como si uno fuera observador de su propio proceso mental o corporal, una desrealización, que es una experiencia persistente o recurrente de irrealidad del entorno, por ejemplo, que el mundo alrededor del individuo se experimenta como irreal, como en un sueño. Ahora hablando de las comorbilidades, tenemos que se sabe que la mitad de los pacientes puede cursar con una depresión mayor durante su vida, dado que los criterios para uno y para el otro son muy parecidos. Se asoció con conductas perturbadoras, abuso de sustancias psicoactivas y alto riesgo de conducta suicida por los pensamientos recurrentes que da en el paciente. El problema básicamente es que el TPT comparte muchos síntomas con otros diagnósticos psiquiátricos infantiles. Por ejemplo, como ya lo dijimos, la depresión mayor tiene 5 síntomas comunes. Las dificultades de concentración se pueden atribuir erróneamente al TDAH. Irritabilidad tratada erróneamente como manía o un trastorno oposicional desafiante. Alucinaciones del trauma algunas veces se consideran como parte de un trastorno psicótico, siendo que puede ser el recuerdo vivo del trauma. Vamos a hablar de las escalas diagnósticas. En las escalas diagnósticas tenemos que Andy Carton Trauma Scales, abreviado como ACTS, se puede aplicar a una edad de los 6 a 12 años, tiene un formato de 44 ítems y una duración de 30 a 45 minutos.
Lastimosamente la escala no está disponible en español y está nada más en el idioma de inglés. El Child Reaction to Traumatic Events Skills, abreviado como CRTS, se aplica a una edad de 6 a 18 años en un formato de 15 preguntas, tiene una duración de 3 a 10 minutos y lo tenemos traducido al español. El Parents Report of Traumatic Symptoms, o PROPS, se aplica de una edad de 6 a 18 años, tiene un formato dirigido a los padres o cuidadores, su duración es de 5 a 10 minutos y su idioma pues, está traducido al español. Recordemos que hablábamos de que para tener una evaluación clínica de los pacientes necesitamos varios informantes, entre ellos los cuidadores y el paciente. Tratamiento. En el tratamiento tenemos que de primera línea se va a realizar terapia cognitivo-conductual. ¿Con qué fin? La idea es que la persona pueda eh, experimentar de manera segura todos esos traumas y pensamientos recurrentes y pueda afrontarlos de modo que fuera de la sesión tenga herramientas para poder afrontar esos eventos que le han ocasionado. Abordamos características tanto afectivas, cognitivas y de regulación propias del trastorno, y vamos a tener unas metas específicas. La primera, aumentar la resiliencia y la capacidad del paciente a tolerar la frustración, a tolerar los pensamientos y a saberlos manejar. Como ya dijimos, ayudamos a recordar los eventos con seguridad y sin peligro, de modo de que vamos desescalonando eh, los síntomas que el paciente va presentando al recordarlos. Atender los problemas actuales relacionados con la vida diaria, ya sea en el colegio, en el trabajo, pero tenemos que ayudar a que el paciente, en este caso un menor de edad, pueda realizar su vida diaria sin perder la funcionalidad. Enfrentar las emociones y comportamientos nacidos del trauma, así como aumentar la efectividad del cuidador y su capacidad para enfrentar estos problemas y ayudar al niño a que pueda salir adelante con sus síntomas y pueda tener un verdadero abordaje de las causas. En las alternativas del tratamiento no se utilizan de primera línea, pero estudios relacionados mostraron que hay una efectividad en el uso de inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, así como los duales y los beta bloqueadores. Si es el caso, se puede aplicar una psicoterapia, como terapia de grupo, psicodinámica o terapia familiar para mejorar el entorno del paciente. Estas son las bibliografías. Muchas gracias.